Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión del proyecto Maco Gutiérrez hacia una arquitectura en la Casa Grande. Este es un proyecto fondar desarrollado por los arquitectos Alexander Bustos, Luis Darmendrain y Patricio Seis, que tiene por objeto estudiar, profundizar y dar a conocer la vida y obra del arquitecto Javier Lisímaco Gutiérrez, más conocido por todos como el Maco. Un arquitecto que dejó una huella imborrable en muchos aspectos relacionados con la arquitectura, la ciudad y la construcción en tres países diferentes: Chile, Cuba y Bolivia. Un arquitecto nacido en Bolivia y que dejó justamente una carrera bastante interesante, de la cual poco se sabe, poco se conoce y al mismo tiempo, eh, digámoslo así, estamos aún descubriendo cosas día a día. Esta instancia, el día de hoy, tiene por objeto dar a conocer la página web de este proyecto, que básicamente es una exposición, una exhibición de la obra de Mako que originalmente iba a ser de manera presencial en el edificio del Colegio Médico, pero que por razones que todos conocemos no se podrá hacer, pero que queremos compartir con ustedes a través de los soportes digitales. Para iniciar este evento, vamos a compartir junto a Alexander y Pato, que está por llegar, vamos a compartir algunas aproximaciones de la obra de Mako y, por supuesto, también introducir el tema. Para todos quienes no saben quién es o quién fue o cuáles fueron las obras que son tan relevantes de estudiar y que implican la carrera de este arquitecto Mako Gutiérrez. ¿Quién fue Mako Gutiérrez? Alexander, si tú gustas, puedes partir la conversación y contándonos a la gente quién era este personaje que vemos aquí en esta fotografía y del cual ha marcado nuestras vidas también en el último tiempo. Eh, Mira, bueno, primero que nada saludar a todos quienes nos están escuchando en directo y también para los que van a escuchar la repetición de esta grabación en algún momento. La verdad es que por el tema de la pandemia hay tantos podcasts y presentaciones digitales que uno al final está escuchando más audios que nunca, lo cual es bueno, es un subproducto positivo de esta situación. Y tal como comentaba Luis, originalmente nuestra idea era hacer una presentación fantástica en el edificio del Colegio Médico, que dicho sea de paso es una de las obras de él, y lamentablemente los planes cambiaron. Sin embargo, viendo el aspecto positivo, podremos estar compartiendo y guardando este registro también para la posteridad. Y bueno, ¿quién era Mako Gutiérrez? ¿Quién era este arquitecto? Y la verdad es que me gustaría partir esto muy desde la experiencia también que nosotros tuvimos respecto a encontrarnos con este personaje. Y tiene que ver mucho con la caminata a través de la ciudad. Es decir, una de las cosas que ahora ha sido un poco restringida, como lo es el uso del espacio público, dado que ahora las recomendaciones son permanecer dentro de las viviendas. Sin embargo, el ejercicio de este derecho a caminar por la ciudad es algo que a nosotros, los tres que conformamos este equipo, siempre nos ha parecido algo irrenunciable y algo muy, una fuente de un goce estético, el poder tener esa experiencia de caminar. Y es inevitable cuando uno va caminando por ciertas sendas, por ciertos recorridos que son más usuales o recorridos recurrentes, el ir notando ciertas arquitecturas que manifiestan algunas cualidades que las hacen distinguir respecto al conjunto. Y muchas veces arquitecturas que, siendo tal vez modestas o siendo sin grandes pretensiones, tienen sí una pequeña vuelta de tuerca o un ajuste, o al menos tienen una singularidad que lo hace uno también detener la mirada. Y yo creo que una de las primeras cosas que podemos decir de él es que Marco Gutiérrez era un arquitecto cuyo trabajo permite que uno se detenga a mirarlo más allá. Nos hace, nos permite lograr tener la excusa de hacer una pausa en la caminata y quedarnos a mirar algo. Y yo creo que ese ya es un mérito bastante grande. Es decir, eh, tal vez desde la formación actual de los arquitectos está muy arraigada la idea de hacer cosas que sean como muy de revista o cosas como muy pomposas o muy llamativas. Y sin embargo, en esta época en que ejerce él, que es entre las décadas de 1950 y principios del 70, nuestros países la verdad es que podían aspirar a bastante poco, siendo objetivos en sus posibilidades. Y
Y aunque existieron, por supuesto, algunos grandes proyectos, sobre todo auspiciados por el Estado, de grandes remodelaciones urbanas, etcétera, sí que hubo, por lo general, en el ejercicio privado finalmente de la profesión, una tendencia a ser bastante más modesto, más moderado. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr eh, una cierta exploración estética o una cierta expresión personal dentro de este contexto de moderación, que es tanto conceptual, es decir, en la época de la arquitectura moderna se apelaba al tema de la racionalidad, ¿no es cierto? Abandonar la forma por la forma y como, o sea, la forma como objetivo final y en vez de eso situar el uso o la función como objetivo final de la arquitectura y al usuario como el centro de esta. Es decir, había un fondo conceptual, pero también no lo soslayemos, había un trasfondo económico. Y es que construir es caro. Y lo era tanto en la década del 50 como hoy en día. Eh, entonces, esas son las cuestiones que me gustaría partir así como para introducir un poco la conversación. Marco era un arquitecto que aún dentro de un Mm. contexto latinoamericano donde había una cierta, había más necesidades que recursos, logra hacer una obra que sin embargo le permite imprimir un sello personal a una arquitectura que siendo cotidiana, siendo modesta, logra trascender. Es bien importante lo que menciona Alexander respecto a, bueno, a lo cotidiano, y nos damos cuenta también, recorriendo la obra de él, la cantidad de hitos que también se construyeron. Mako no nació en Chile, nació en Bolivia, pero se formó como arquitecto en nuestro país y además se formó en un contexto muy particular, en los años 40. Estamos hablando de mediados de los años 40, específicamente en la Universidad de Chile, en el contexto de la reforma universitaria. Un momento clave en el cual se reformulan las directrices de la enseñanza de la arquitectura y que tuvo una consecuencia importante en toda esta generación de arquitectos. ¿Por qué? Porque empiezan a preocuparse también de lo que pasa en las ciudades, de lo que pasa en el territorio, lo que pasa con su gente, lo que pasa con la política, cómo entran temas sociales a ser motivo de estudio. La vivienda social, por ejemplo, los estudios de zonas rurales, de cómo están configuradas las ciudades en particular, el urbanismo, que incide totalmente en la manera de pensar de estos arquitectos y que uno lo ve en el producto que se genera y por supuesto también en el trabajo colaborativo. Rara vez vamos a encontrar a Mako trabajando solo. Rara vez vamos a ver a estos arquitectos de esta época como Miguel Launer, Ana María Barnechea, Yolanda Schwartz, Alejandro Rodríguez, Osvaldo Cáceres y tantos otros trabajando solos. Siempre hay una colaboración y un sentimiento de estar trabajando por un bien común y con el sentimiento también de que la arquitectura puede cambiar el mundo. Y tal vez una de las cosas que más puede representar lo que acaba de mencionar Luis, de una arquitectura que puede cambiar el mundo, que tal vez nos puede sonar quizás utópico, pero como decía Galeano, tan manoseado, pero tan cierto también, tan certero, la utopía nos sirve para avanzar. Avanzamos un paso y ella se aleja, pero precisamente nos mantiene caminando. Y eso es algo que ya de por sí es algo positivo. Y, por ejemplo, el mismo teatro de los mineros en Lota, un edificio que representó el nivel de organización que alcanzó un colectivo de trabajadores como lo fueron los mineros del carbón y que han hecho una obra que ya otras personas lo han dicho, nosotros lo vamos a repetir simplemente, que es una obra que inaugura la arquitectura moderna a gran escala como hito urbano en Concepción, en la zona de la provincia nuestra. Dado que si bien habían existido ciertos hitos individuales antes, o incluso algunos con un poco más de pretensiones, como fue por ejemplo la Villa Presidente Ríos u otros, este es como el primer edificio singular que es concebido desde una nueva manera de mirar la ciudad o una nueva manera de mirar la arquitectura. Absolutamente. Y hay algo bien importante que tiene que ver con el trasfondo político nuevamente, el trasfondo social, o sea, un compromiso de parte de un grupo de 4 arquitectos, estamos hablando de Macu Gutiérrez, Betty Fishman, Carlos Marner y Sergio Bravo, junto con el trabajo del ingeniero
Carlos Sándor también, que es importante mencionarlo, que además está integrado en estos equipos de trabajo y en otras obras que vamos a hablar también más adelante. Y, por supuesto, la trascendencia que tienen estos proyectos. Ya no es solamente hablar de aspectos técnicos, de la espacialidad moderna, de la funcionalidad y otras cosas, sino que la arquitectura adquiere un carácter simbólico, adquiere un carácter que cala hondo en la sociedad, en este caso, por supuesto, de Lota, y que es una arquitectura que tiene toda una profundidad detrás, un compromiso, un ideal. Y ese ideal es edificado, justamente. Podemos hablar mucho de los valores arquitectónicos de obras como esta, pero lo que se esconde detrás de este edificio que no está terminado, y que por motivos varios sigue estando en el estado que se ve en la fotografía, detrás de todo eso se esconde una historia que tiene sus raíces en la formación de estos arquitectos, en el compromiso social y en la manera de poder abordar estas problemáticas arquitectónicas con una mirada mucho más amplia, escapándose quizás del objeto arquitectónico per se, sino ya expandiendo, digamos, la problemática arquitectónica a la gente, que eso es un poco lo que siempre nosotros hemos tocado, de que cuando uno va a estos congresos de arquitectura, qué sé yo, se pasan hablando de, quizás del edificio, pero hay un propósito detrás, hay usuarios detrás, hay una intención detrás, hay un contexto que vale la pena comprender para hablar de este tipo de arquitectura. Exactamente. Y de hecho, una de las cosas que tal vez a nosotros, como equipo, nos hace mucho sentido es esta mirada patrimonial acerca de la arquitectura, en que el patrimonio no es algo que se asocie a la cosa antigua, o sea, no es solamente un valor histórico, como tampoco es un valor meramente artístico, como puede ser la imagen que estamos viendo ahora del foro de la Universidad de Concepción. Es sin duda un espacio excepcional desde el punto de vista del diseño. Sin embargo, lo es más excepcional aún desde el punto de vista del uso. Y es que cuántas memorias han sido ancladas en ese espacio. ¿De qué manera la arquitectura participa no solamente de la construcción de la ciudad en tanto hecho físico, sino de la ciudad en tanto hecho social? Es decir, yo creo que la mayoría de las personas que vivimos en esta zona llevamos, por ejemplo, a los turistas a que conozcan la Universidad de Concepción. O sea, yo hace un par de meses atrás trajimos a una persona de Santiago a cotizarnos un trabajo en la misma universidad y esta persona nunca había estado allá. Y claro, yo lo llevo por la escalinata del foro, él llega arriba, se enfrenta a esa vista que remata en la biblioteca y la verdad es que queda sorprendido. Y le mando un audio, y a mí me dio mucha risa en ese momento, le mando un audio a una persona y dice, oye, mira esto, la universidad es súper bonita, es como la Universidad Católica, pero de Santiago, pero mucho más elegante. Primera vez que escucho un epíteto así para referirse a algo de Concepción. En fin, tiene que ver mucho a lo que iba yo, y que el punto, que no se me pierda el punto, es que hay cosas que efectivamente pueden tener un valor artístico, un valor estético, pero para nosotros es más relevante las historias que puedan relatar. De qué manera se dota de significados a esos espacios. Y en eso, evidentemente, lo de Lota es fundamental, pero también es quizás muy incidente una obra tan chica, tan modesta y tan piola como la que estamos viendo también en esta foto, y que no es precisamente la de Milodor, como tampoco la de Gabriela González, que está ahí atrás, sino que el escenario que vemos ahí donde está la pileta del foro, que es un escenario plegable, que la idea era, durante este gran programa de extensión que propició el rector David Stichkin-Branover, estaba la idea de llevar la cultura a distintos lugares, y para eso necesitaban un soporte físico y se mandó a construir este escenario móvil que se podía transportar de un lado a otro. Y aquí quiero recordar un comentario que me parece en Plataforma Arquitectura. Alguien escribió un artículo sobre eso, respecto a cuál sería el libro de arquitectura más influyente del siglo XX. Y si nos referimos solamente en cuanto al uso, todos debemos coincidir en que el arquitecto Ernst Neufeld ha sido el más influyente de toda la historia del siglo XX, por cuanto su arte de proyectar en arquitectura, traducida a muchos idiomas, que me parece que va ya por la 70 y algo de edición, ha sido ocupado por todo el mundo. Y tiene que ver un poco quizás, o sea, el nombre del Neufeld, ya nosotros, o el Neufeld más bien, lo tenemos incorporado en nuestro quehacer cada vez que necesitamos diseñar algo. Del mismo modo, quizás elementos cotidianos del paisaje, como pudo ser este escenario,
¿De qué manera habrá estado presente, por ejemplo, en las memorias de las personas que participaron en las escuelas de verano, ¿cierto? Del 58, del 60, del 62? ¿Cuántas personas quizás habrán visto ahí, no sé, declamar a grandes poetas o presentarse a grandes músicos que hoy día nosotros recordamos y que finalmente el soporte en el cual se hizo, nosotros hemos visto ahora, a la luz de repasar toda la obra del arquitecto, que se conecta con otras búsquedas que tuvieron cierta continuidad? Aún siendo esto un elemento absolutamente modesto, tiene cierta continuidad estética con otras búsquedas que él también tuvo. Entonces eso también nos da una herramienta para poder valorar y poner en perspectiva la obra de un arquitecto mucho más rica, porque si nos basamos solamente en los mejores productos, a veces como que perdemos un poco la sintonía de dónde salieron tales ideas o tales cuestiones, porque muchas veces los antecedentes están en obras que son pasables por alto quizás, pero que nosotros, una de las cosas que nos gusta hacer es que somos busquillas y somos Mm. minuciosos y que nos gusta poner todo en perspectiva. Eso es muy valioso, efectivamente, porque sí, usualmente la mirada se va a las grandes obras, se va a lo monumental, se va a las obras máximas o a ciertos nombres también. No queremos desmerecer a Duarte, por supuesto, el legado de él es importantísimo. De hecho, la foto anterior es bien interesante verla en esta presentación, porque cualquiera diría, el foro, los edificios metálicos, o en segundo lugar quizás el edificio del Gustavo Pizarro, que es de Gabriela González y Budenberg. Okay. Pero en realidad aquí el foco está en el escenario móvil, en esa modesta, austera estructura plegable que, como decía Alexander, tiene esta importancia tan relevante porque fue testigo, protagonista, además de una efervescencia cultural de Concepción, un momento en el cual nos encontramos con una coexistencia de muchos creadores, arquitectos, pintores, escultores, fotógrafos, actores, que convivían diariamente y cuya obra también se cruzaba de vez en cuando. La amistad de Marco Gutiérrez con Julio Escames, con Pedro Millar, que los vemos ahí los dos dibujando muy lindos ahí en el Prado, de algún modo también nos habla de esa coexistencia. Y eso también se ve reflejado en esas pequeñas, grandes cosas que están en la ciudad también. El escenario móvil, edificios que pasan quizás desapercibidos en la ciudad, o por supuesto ya la concreción de estas alianzas, como fue, por ejemplo, el edificio de la farmacia Maluje, el edificio de la inmobiliaria Contreras Maluje, que incorpora un local comercial que era la farmacia, ¿cierto?, de María Maluje, importante farmacéutica local, pero que además incorpora lo que ustedes ven en la imagen, que es este mural fantástico de Julio Escames que relata la historia de la farmacia y la medicina en Chile en tres diferentes épocas. O sea, nos damos cuenta de que aquí ya tenemos hitos de la ciudad que tienen una historia increíble y, digamos, muy profunda detrás. Y claro, o sea, el deambular por la ciudad de repente nos da cuenta de encontrarnos con singularidades. A veces nosotros miramos un perfil, vemos muchas casas de 2 pisos o edificios de 4 pisos uno al lado del otro, pero nos damos cuenta que no son todos iguales y que apelan a diferentes épocas. Y al desplazarnos por calles como Barros Arana o Ongolmo, etcétera, nos damos cuenta que aparecen cosas como esta, que tienen pliegues, que tienen quiebres, que son totalmente diferentes, incluso al mismo contexto en el cual se estaban construyendo. El valor de la singularidad y el valor, por supuesto, de la observación, que es lo que decía Alexander al principio. O sea, tenemos un edificio como el de la izquierda que está en calle Ongolmo, entre Freire y Barros, cuya fachada es bastante singular y especial. Puede que a muchos no les guste, pero existe, está y es testimonio también de una era en la cual se popularizan y se masifican ciertos materiales, como también el de la derecha, que está totalmente reconocible hoy en día en la esquina de Barros Arana con Tucapel, un edificio que también tiene, que es protagonista de una, bueno, podemos hablar de un replanteo de la vivienda, de la densificación, etcétera, etcétera, pero que también tiene mucho que contar al respecto. No sé si quiere decir algo, Alexander, de esto que estamos viendo. eh, bueno, una de las cosas igual que también nosotros podemos rescatar un poco, tanto, bueno, esta es una obra en conjunto, lo que alcanzó a hacer de Alejandro Rodríguez, junto con Marco Gutiérrez. Nosotros hace un par de años atrás ya hicimos un trabajo recopilando la historia de él, la obra de él, de Alejandro, y es precisamente en ese contexto también donde vemos algunas cosas de Marco que nos motivaron a poder profundizar en esa dirección. Y gracias al gentil auspicio del Fondat logramos concretarlo.
Y tiene que ver un poco también respecto a en qué contexto nosotros estamos en esa época, en la década del 50, porque una industria como Gacel, que llegó a ser muy relevante, sobre todo después, un par de décadas más tarde, eh, dio cuenta también de un nivel de desarrollo tecnológico que se estaba dando en ese momento que era bastante interesante. Y es que en esa época en Chile estaba bastante clara la perspectiva respecto a que la manera de salir un poco del subdesarrollo era generando empleo dentro del mismo país. Hay una, me parece que es de un cierto argentino, que siempre se me da el nombre, me parece que es, pero que decía, las naciones desarrolladas no venden cuero, venden zapatos. Y precisamente acá da cuenta un poco de eso, es decir, de qué manera se transforma o se agrega valor a una materia prima, y de qué manera eso también va transformando el paisaje urbano de una ciudad, de qué manera eso también va teniendo un cierto impacto en la configuración, en las formas de vida de las personas. Muchas cosas que podemos ver en torno a la industria. Y del otro lado, cómo el decaimiento de la industria va también empobreciendo el entorno, va también influyendo negativamente sobre la gente. Va sobre todo quizás quitando a veces unas ciertas instituciones, o más que instituciones, eh, bueno, elementos de agencia quizás, que eran importantes finalmente para la constitución de ciertas identidades colectivas. De qué manera un oficio, por el ser parte de un gremio, daba una cierta identificación a un grupo de personas y que no era solamente eh, su fuente de trabajo, sino que también una de las tantas fuentes de identidad como persona. Mm. Bueno, además de eso, Alexander mencionó un nombre bien interesante que es Alejandro Rodríguez, un otro arquitecto que fue parte de este momento clave en la historia de la arquitectura y de la cultura en Concepción, fue regidor de la ciudad de Concepción también. Le invito a revisar la página Alejandro Presente, Memoria desde la Arquitectura, un proyecto de investigación que también realizamos junto a Alexander y Patricio ya hace ya bastantes años, pero que esperamos volver a, a dar a conocer justamente en algún momento. En algún momento hablamos también de la asociatividad, o sea, este trabajo colaborativo entre los arquitectos, que no están trabajando por sí solos, salvo alguno que otro encargo puntual. Las grandes obras se hacen de manera colaborativa y también los concursos. Lo que estamos viendo en esta imagen es la CEPAL, el proyecto de CEPAL que realiza Osvaldo Cáceres junto a Alejandro Rodríguez y Maco, o sea, un trío que hace muchas cosas en Concepción y que también son ideas, son sueños, son, digamos, concreciones en el papel de las inquietudes y las cosas que ellos querían trabajar en aquel momento. Eh, y también, por supuesto, tenemos que hablar de los viajes. Estamos hablando también de un arquitecto que no se queda, por supuesto, en Concepción. Una vida marcada por los desplazamientos. Estamos hablando de alguien que se nació en Bolivia, que se forma en Chile, pero que también en los años 60 empiezan a surgir ciertas intenciones por buscar otros horizontes y otros caminos. No sin antes, por supuesto, seguir trabajando en Concepción y en la zona, haciendo proyectos diversos, casas, viviendas, almacenes, incluso proyectos de diseño interior como peluquerías o cosas de ese tipo. ¿Qué pasa cuando se incendia después del terremoto de 1960 la escuela dental? Se decide demoler, por supuesto, y la Universidad de Concepción decide también reformular lo que queda de edificio para hacer una escuela de bellas artes en favor de la ciudad de Concepción. Es así que se abre un concurso que es ganado por el arquitecto Osvaldo Cáceres junto a Alejandro Rodríguez y Maco Gutiérrez. Un proyecto que cambió radicalmente con el pasar del tiempo y que en su fase inicial contó con la participación de Maco y lo que podemos ver en la imagen son algunos de los estudios que se hicieron para dar a conocer a la comunidad las intenciones de hacer este gran centro de las artes. Posteriormente surgen nuevas variables, entra el gobierno de México, aparece el mural de González Camarena y el edificio toma un camino diferente, pero lo que sí permanece es esa unión de piezas que son los arquitectos que trabajan juntos en esta obra que al fin y al cabo pasa a ser uno de los sitios más reconocidos de Concepción. El trabajo de Maco con Alejandro no solamente estuvo marcado por obras como esta, o Gacel, o los edificios que vimos anteriormente, también por viviendas de
médicos, de personas que eran parte de la vida penquista, por supuesto, y una de las más llamativas dentro de esto es la Casa Abudoj, ubicada en la esquina de Victoria, donde está la Punta de Diamante, muy próxima a la Universidad de Concepción. Una casa bastante interesante que refleja toda una exploración geométrica, una intención de hacer algo distinto. Una casa que tiene una, eh, una aproximación geométrica bastante singular. Estamos hablando que en el primer nivel tiene una planta de un polígono de 12 lados, y mientras que en el segundo nivel de 6 nos encontramos con una terraza en un techo plano, dormitorios que se conectan de manera exterior con esa circulación. Entonces hay una exploración bien interesante en este tipo de viviendas, exploración que no queda solamente acá, sino que continúa con otros proyectos residenciales, por supuesto, y que también la podemos encontrar en algunas obras ya a escala un poco más grande, como fue el Colegio Médico, el lugar en el cual nosotros inicialmente íbamos a hacer esta, esta presentación, pero que pasa a ser también un referente clave dentro de la arquitectura moderna penquista, y ojo, también se suma a un proceso urbano que marcó la segunda mitad del siglo XX, que fue la finalización de la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, un proyecto urbano que, si bien parte después del terremoto de 1939, no se concluye como se pensó inicialmente. Por lo tanto, estamos hablando de 50 años casi de muchos edificios que se construyen, y que el resultado que tenemos hoy es una sumatoria de la historia reciente de la arquitectura en Concepción. No sé qué quiere decir tú, Alexander, del Colegio Médico, nuestro lugar que no pudimos El lugar, ocupar. el lugar favorito para tomarse selfies también. Absolutamente, con ese muro de azulejo que está por Cochrane. Claro, y que de hecho, mira, puede parecer una nimiedad, pero la gracia también de esta arquitectura es que tiene una cierta rugosidad con la cual uno puede anclarse. O sea, lo mismo que este edificio de pliegues que habíamos visto en Rongolmo, o lo que recién vimos desde la casa Abudoj en Victoria, da el ángulo. O sea, no es un plano liso, sino que da el ángulo, da el pliegue, da el quiebre, para finalmente que pasen cosas, o que, como decían otros más poéticos, para que se acumule el tiempo también. De hecho, el pliegue es una figura geométrica que aparece y reaparece muchas veces en la obra de él, y que le da también un cierto sello personal que es más característico. Este proyecto a mí me encanta, a pesar de que hay muy poca información de la obra de él en Cuba, o al menos voy a refrasear eso. Nosotros hemos podido acceder a muy poca información respecto a su obra en Cuba, tal vez por efecto de la distancia, qué sé yo, la época. Pero esto se ve bastante sugerente. Este es el memorial eh, de la derrota de las fuerzas apoyadas por Estados Unidos en Playa Girón. Entonces este es un memorial que finalmente servía para recordar esa resistencia a la vía armada contra el socialismo que estaba promoviendo los Estados Unidos en ese momento. Y que es también quizás, y ahora entrando ya a otra etapa más de lo que Mako vivió como profesional, representa también las tensiones del periodo. Es decir, no había solamente una tensión a nivel de diseño en que transitábamos de una arquitectura historicista, llena de ornamentos, a una mucho más abstracta, más racional. No era solamente eso, sino que era también algo que afectaba eh, la organización política global, la organización, entendiendo finalmente la política como la organización de la vida en común, que eso es lo que significa, no una actividad secuestrada por un cierto grupo, sino que es algo que se practica, incluso lo que nosotros estamos haciendo ahora tal vez. Es decir, ¿cómo escogemos qué arquitecto nos gustaría a nosotros relevar? Es una buena pregunta. Y la verdad es que nosotros, al menos partiendo con Alejandro, siguiendo ahora con Mako, en otras cosas que también hemos hecho con Osvaldo Cáceres, son arquitectos que quizás, y eso ya es una opinión personal, que quizás tal vez por el alto contenido político de sus carreras, eran personajes que no era fácil destacar.
dado que tenían una historia personal muy fuerte y que eso minimizaba un poco sus méritos profesionales, paradójicamente, porque recordemos de que hasta hace muy poco, digamos quizás hasta el estallido social, era el discurso socialmente correcto o al menos socialmente aceptado transversalmente de que la política era algo de lo cual no debíamos preocuparnos, era algo fome que no estamos ni ahí. Un poco el espíritu Chino Ríos, tan años 90, que acá en Chile los años 90 duraron para muchas personas hasta 2019. Claro, para nosotros que miramos un poco con mayor atención las cosas que pasan, o sea, es cosa de ver el 2005, las movilizaciones estudiantiles, el 2006, la de los pingüinos, el 2011, había una serie de antecedentes que nos indicaban de que había una agitación social que iba a desembocar en algo grande como lo que ocurrió en 2019. Y en este caso también, en esta época, había cambios y había agitaciones sociales que produjeron cuestiones que hasta el día de hoy tienen consecuencias históricas, como lo fue la Revolución Cubana. Y como en todo proceso social, hay quienes apoyan y quienes se oponen. Eh, en Cuba resultó de que cuando triunfa la revolución, los profesionales, muchos de los profesionales, se van a Estados Unidos, se van a Miami, y se quedan ahí y hacen su Little Havana, mientras que en la isla sufren una falta de mano de obra especializada que amenaza finalmente la continuidad del funcionamiento de un país. Y en este contexto en que personajes como Maco Gutiérrez y su esposa, Betty Fitchman, así como también otros más, no solamente chilenos, europeos de todos lados, emigran y ofrecen finalmente su trabajo, su formación, lo ponen a disposición de esta alternativa que se estaba abriendo en ese momento. Fueron en ese sentido los más vanguardistas, dado que qué más moderno que romper una tradición política enquistada en un cierto país para plantear algo totalmente nuevo, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, dado que todo quiebre con la tradición trae aparejada esa doble fase, que por un lado tiene muchos aspectos positivos, pero por otro lado muchos aspectos en que fallan simplemente porque lo nuevo es impredecible. Lo nuevo es impredecible y más aún en un contexto donde al fin y al cabo estamos hablando de que Cuba, la arquitectura cubana en los 60 principalmente, se nutre de todos estos saberes internacionales, saberes que llegan con sus propias ideas preconcebidas de lo que es arquitectura. Llegan arquitectos italianos, argentinos, llega Maco, que ya a esa altura era boliviano, chileno, o sea, ya era un arquitecto, digamos, de América. Llega Betty, por supuesto, y llegan a impregnarse de la cultura también. Es importante lo que desarrolla Segre, por ejemplo, con este estudio y esta recopilación histórica de lo que pasaba en Cuba, de empezar a mirar la misma tradición, lo vernáculo, en este caso esta foto que es muy bonita de Maco, con los bohíos, esta arquitectura mucho más liviana, austera, que es propia del Caribe y que también empieza a ser valorada y que sirve de inspiración para muchas otras cosas. Yo me quiero quedar en algo que dijo Alexander hace unos minutos que creo que es muy importante de seguir diciendo, lo que esa distancia que se nos formó, que digamos, entre arquitecto, política o simplemente pensar. El arquitecto no piensa, el arquitecto no habla, el arquitecto no tiene opinión al respecto. Eso al menos a mí, como mi formación, me lo dijeron montones de veces. Muchos profesores me decían eso de que no, tú no tienes que pensar, no hay que leer poco más. Un arquitecto no escribe. Entonces, ese tipo de cosas es que, wow, al año pasado nos dimos cuenta que no están así justamente. Y si hablamos también de eso y tener una postura y tener una convicción, y más aún con toda la base que fue la reforma del 46, por supuesto, en la Universidad de Chile, hay una palabra que mencionamos hace un rato, que es el urbanismo, la importancia de comprender las variables urbanas en el territorio y, por supuesto, también el tejido social, que eso es algo totalmente importante. Y un proyecto que es muy interesante, que de los que realizó Maco en Cuba, y que resume muchas de sus inquietudes y sus convicciones también sociales traducidas al urbanismo, es Ciudad Sandino, que lo van a poder ver en la página web, por supuesto, y en otras cositas más que vamos a lanzar más adelante, pero que acá les mostramos algunas imágenes cortesía de Juana Paz Gutiérrez, por supuesto, que muestran las diferentes aproximaciones que se tienen en un proyecto a macro escala residencial. O sea, aquí, esta foto que estudiamos anteriormente, oh, no, eso no.
Esto es, digamos, la maqueta de Ciudad Sandino, una ciudad nacida de cero, una ciudad que parte de cero y que tuvo una aproximación diferente, no como otras ciudades modernas, ¿cierto? Que pensaron quizás en el automóvil, que en los años 60, sino que aquí estamos hablando de una ciudad pensada en una escala grande en términos de vivienda y de equipamiento y espacio público, por supuesto, pero que pensada también para ser recorrida peatonalmente, en bicicleta y una escala bastante agradable, situada también en una zona bien especial, y que además se nutrió con el trabajo de artistas, no solamente cubanos, sino también extranjeros, en este mismo contexto de la llegada de muchas ideas de afuera. Y algo importante de mencionar de la etapa de Maco en Cuba es el famoso Congreso Internacional de la Unión Internacional de Arquitectos. O sea, aquí estamos hablando de que Cuba en esos momentos quiso demostrar, digamos así, los avances de la revolución, pero expresándolos a través de la arquitectura. O sea, estamos hablando de que el año 1963 llegan a Cuba cientos de arquitectos de todas partes del mundo, incluso de Estados Unidos, de Europa, de América del Sur, de Asia, etcétera, a compartir y reflexionar sobre el rol de la arquitectura en torno a talleres y cosas de ese tipo. Bueno, aquí tenemos más cosas de Maco, tenemos librerías, tenemos concursos, proyectos no construidos, la asociatividad que se mantiene nuevamente, ya no solamente en Chile, sino que en Cuba, asociándose con la arquitecta Josefina Rebellón, por ejemplo, que desarrolla una obra bien importante en concursos, de gestión, por supuesto, remodelaciones, eh, y la participación de Maco en la Expo 67, la cual muchos de ustedes van a recordar quizás por ese gran edificio en Montreal que tiene los cubos que sobresalen el hábitat justamente, pero que también hubo pabellones de ciertos países y Cuba envía uno, pero dentro del concurso aparece esta obra de Maco que claramente no se construyó, que podemos encontrar muchos aspectos de la arquitectura tradicional cubana, el tabaco, las hojas, los bohíos, por supuesto, y cosas de esa naturaleza. Maco vuelve a Chile a finales de los 60, es un viaje corto, pero que también tiene un producto arquitectónico que es bien interesante, esta vez asociado a Betty Fishman y al arquitecto Raúl Bulnes. Esta casa que lamentablemente no existe, fue demolida hace unos años, estaba en Las Condes, y es una casa bien especial porque muestra también una nueva postura quizás de Maco, la asociatividad con nuevas generaciones, en este caso el arquitecto Raúl Bulnes, a quienes le mandamos muchos saludos, y apoyó mucho este proyecto, claro, y que además nos muestra este punto de inflexión con respecto al siguiente camino que va a dar Maco con su vida, que es el retorno a su país natal, que es Bolivia, un país en el cual va a reencontrarse con el territorio, va a reaccionar ante procesos políticos y que además va a ser parte de nuevas ideas, nuevas labores, ser profesor de una universidad, participar en el colegio de arquitectos, a ser activo en muchas situaciones, en una época en la cual América está cambiando considerablemente, finales de los 60, principios de los 70, plena Guerra Fría, convulsiones políticas. Bueno, sin lugar a dudas, dentro de los últimos proyectos que realiza Maco, si bien construyó cosas en Bolivia y trabajó en planes urbanos y cosas de ese tipo, la labor de Maco es más bien recordada también como docente, como formador de arquitectos, en una etapa en la cual él ya después de todo lo que vivió en Cuba, en Concepción, su paso breve por Santiago, de algún modo ya es una maduración profesional que también se vuelca hacia los estudiantes, estudiantes ávidos de conocer, de sentir también que pueden opinar o que pueden hablar. La formación arquitectónica en Bolivia cambia radicalmente con Maco desde el momento que él saca a los estudiantes a la calle, al campo, a conocer la realidad de las diferentes zonas de la Paz, por ejemplo, sacarlos de la zona de confort y empezar a entender el valor del territorio, el trabajar codo a codo, codo a codo con los estudiantes y ojo, en el hacer. O sea, no quedarse solamente en el plano y en el objeto, sino concretar, conocer materiales y trabajar in situ con proyectos como este, que es una sede social en Ganaravi, que es una zona que está ubicada no está bastante alejado de La Paz, con un clima más o menos tropical y bueno, en fin. Es una obra que, claro, podemos sacar muchas conclusiones quizás sobre su valor estético, qué sé yo, pero nuevamente nos encontramos con esta última gran obra de Maco con sus estudiantes, que además podemos hacer un guiño a su primera obra, en Lota. O sea, nuevamente una sede social, nuevamente una sede que tiene un valor y una profundidad muy dada por, en este caso, los campesinos, no son mineros, son campesinos, que van a hacer uso de ese espacio para
para sus vidas. Entonces nuevamente vemos cómo él traslada sus intenciones a Bolivia propiamente. Alexander. Sí, mira, respecto a esto, habíamos ya mencionado de paso un agradecimiento, por supuesto, a la familia que nos ha colaborado también con mucho entusiasmo en esta investigación, lo cual agradecemos su generosidad al compartir también lo que fueron los recuerdos que conservan también él de Maco Gutiérrez. Y una de las cosas que han compartido con nosotros es una carta en la cual él reflexiona un poco conversando con otro amigo de él, que es don Osvaldo Cáceres, pero él reflexionaba qué contradictorios que somos los arquitectos, o cuántas contradicciones hay en nuestro gremio, en el sentido de que eh, al salir al ejercicio profesional entraban, decía él, en el contexto de la década del 50-60, entraban a una competencia feroz en que había que salir a vender el saber o la vocación en pos de el mejor postor finalmente. Y de qué manera esa contradicción a él le pesaba, ¿ya? Ese es algo que al menos a mí me llamó profundamente la atención, porque todos tenemos, por supuesto, nuestras inquietudes, nuestras opiniones, incluso nuestras ideas que podemos trazar. Sin embargo, tal vez lo que más podemos rescatar, o más bien lo que se ve con mayor claridad y consistencia en la vida de este arquitecto, fue esa búsqueda por resolver esas contradicciones. Y eso es algo que es formidable. Es decir, pensemos, por ejemplo, por un minuto, si es que nosotros como especie nos dedicáramos solamente a criar una generación mejor que la que somos nosotros, ya habría cientos de años atrás que habríamos mejorado todo. Es decir, muchas veces esas películas de ciencia ficción futurista, o sea, estoy pensando en una producción muy gringa, en Star Trek, que se sitúan en un par de cientos de años más en el futuro, cuando toda la tecnología disponible, o sea, perdón, toda la tecnología está disponible para el desarrollo de las personas en comunidad, donde la comunidad permite el desarrollo individual dentro de los límites del respeto mutuo. Pero, ¿de qué forma ciertos cursos de acciones contribuyen o no a eso? Y al menos, y ahí ahora ya entramos en un terreno quizás que puede generar un poco más de polémica, dado que una de las vías que Marcos escogió fue efectivamente la vía armada, en Bolivia específicamente. Y claro, eso tiene su contextualización dentro de una época llena de golpes de estados, llena de guerras. No olvidemos de que la Segunda Guerra Mundial se había apagado recién hacía unos 15 años atrás, en el año 45, de que poco antes de eso había estado la Guerra Civil Española, que poco antes de eso había estado la Primera Guerra Mundial, que también habían otras guerras en otras latitudes. Entonces, estos eran tiempos violentos y que nosotros tal vez con la distancia de 50 años lo hemos olvidado, o dicho quizás de forma autocrítica, tal vez los que tenemos 30 años o menos no le damos el peso al nivel de violencia estructural que había en ese momento, y en que finalmente dentro de eso se explica que el tomar las armas era finalmente muchas veces en una situación de autodefensa. Y esto, ahora ya hablando personalmente, no con el fin de justificar tampoco la vía armada como la opción, que personalmente yo creo que es un error. Sin embargo, sí comprendiéndolo en su contexto, que tiene una explicación y tiene un trasfondo que no se puede minimizar a la caricatura, de decir de que todos aquellos que combatieron fueron unos violentistas, sino que una de las cosas que son bonitas de poder estudiar la historia es poner las cosas en perspectiva. Poner esto también en su contexto ayuda también nosotros, quizás con una mirada crítica, a pensar, bueno, ¿cuáles serían entonces las armas que nosotros empuñaremos ahora? ¿Cuáles son? Yo no lo sé, pero al menos el formularnos la pregunta ya constituye un primer valor. Si no nos
generamos preguntas, no podremos, por supuesto, no podremos tener respuestas. Absolutamente. Eh, bueno, Mako se encontró con un proceso bastante duro en Bolivia, un nuevo golpe de Estado, una convulsionada historia política también del país, y en ese contexto es cuando Mako es interceptado y, digámoslo así, ya ocurre un enfrentamiento que termina con la vida de Mako, a los 42 años de edad, por supuesto, con una carrera bastante corta, pero que dejó un impacto que es recordado en cada uno de los países en los cuales él trabajó. Y lo más interesante de esto es que en cada país adquirió una identidad diferente. O sea, cuando estuvo en Cuba, la gente quizá en Cuba no dimensionó la importancia que tuvo aquí en Concepción, y la gente en Concepción también no dimensionó el legado que dejó él junto a los arquitectos de la misma generación, como Alejandro u Osvaldo. O mientras estuvo en Bolivia, también, por lo que nos contaban las personas en Bolivia, no tenían ni idea que Maco había hecho tantas cosas en Cuba y por supuesto también en Chile. Entonces nos damos cuenta que son varias piezas que cuando las unimos nos damos cuenta que son parte de un episodio clave en la historia latinoamericana, un momento clave en el cual surgen muchos cuestionamientos respecto a lo que somos como latinoamericanos, a, la, a un contexto final de los 60 y principios de los 70 globalmente convulsionado. Vietnam, el Mayo francés, por ejemplo, tantos otros sucesos que ocurrieron en aquel momento, que empezaron a replantear cosas, a pensar más allá qué somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Estas convulsiones también generaron impacto en la arquitectura, y eso también estamos descubriendo a través de este proyecto. Y bueno, y sobre todo esto y muchas cosas más, la idea también fue hacer esta exposición, hacer este recorrido, homenaje, que como bien dijimos al principio, no pudimos exponerlo físicamente, pero que lo compartiremos con todos ustedes a través de una plataforma web que voy a cargar de inmediato. No sé si Alexander quiere decir algo por mientras cargo el... Por mientras rellenamos un poco. No, sí, bueno, ¿qué más agregar a todo lo que ya, bueno, el cronómetro dice que llevamos 47 minutos de transmisión, la verdad que se sienten como 10 minutos. Como que eso nos pasa con Luis, que de repente nos ponemos a conversar y nos entusiasmamos. Pero bueno, si han llegado escuchando hasta este minuto es porque al menos no lo hemos aburrido tanto. En fin, eh, solamente me gustaría agregar respecto a lo que ya hemos hablado acerca de Mako, que bueno, hay muchas cosas más detalles más que pueden articular un relato acerca de este arquitecto, pero muchas veces, o sea, lo básico para poder constituir un relato es contar con las piezas. Y tal vez el aporte más grande que nuestro proyecto va a sentar es finalmente este catálogo de piezas pertenecientes a este arquitecto, acompañadas de un cierto hilo conductor interpretativo nuestro, muy básico, básico en el sentido elemental, no de que sea eh, poco, poco profundo. Tratamos de interpretar un poco lo mejor que pudimos aquello que teníamos por delante, dentro de, por supuesto, las limitaciones propias de cada uno. Pero lo bueno sí que ustedes van a poder encontrar es que van a tener las mismas obras para ustedes también interrogarlos. Si a ustedes les interesa esta época, este periodo, si a ustedes les interesa la arquitectura en Concepción o en Bolivia o en Cuba, va a poder disponer de esta biblioteca que estará en línea, disponible para su revisión y sobre todo disponible para su uso, ya que la gracia siempre de un archivo es que entregue material para poder sostener la mayor variedad de interpretaciones posibles. Y en eso también, por ejemplo, la misma obra de Mako ha dado que hablar también en específico de dos casos en Lota, como son el Teatro del Sindicato número 6 y la Escuela Cuba, por dos investigadoras también que han hecho trabajos muy buenos al respecto, y que nosotros finalmente nos sumamos a este coro de voces, aportando en específico lo que a nosotros nos parece relevante, que es la recopilación de archivos. Y que es también el trabajo, por qué no decirlo, es el trabajo más desgastante, ya que todo está disperso por muchas manos. Entonces lograron reunir esta colección
ha sido también un pequeño esfuerzo de varios años ya. Es decir, esto lo comenzamos el año 2012 hablando sobre Alejandro Rodríguez, en específico de Mako. Los últimos 3 años hemos estado desde 2017 reuniendo información y cada vez aparecen más cosas. Incluso ahora, reuniendo información para este proyecto, encontramos obras que en 2012 no sabíamos que Alejandro Rodríguez había hecho. En fin, vamos reconstruyendo una época, cada vez vamos completando más estos vacíos y que en realidad lo que a nosotros nos interesa ver después como producto final es poder comprender la construcción finalmente de toda una época, dado que, y esto ya es una postura nuevamente muy personal nuestra, una ciudad no se constituye solamente de aquellos grandes hitos, de todos esos elementos que capturan el flash de la cámara, sino sobre todo por un tejido muy denso y muy rico de construcciones menores. Y es que finalmente cuando nosotros pensamos en Concepción, tal vez no es tanto la obra singular la que se nos queda en la retina, sino una cierta construcción paisajística compuesta por toda esta sumatoria de piezas. E ir nosotros explorando un poco de estas piezas también nos permite generar un proyecto de futuro, que de eso se trata finalmente la historia. La historia no es un problema del pasado, sino un problema del ser humano enfrentado al paso del tiempo. Y el paso del tiempo como un continuo, no como esta división abstracta entre pasado, presente y futuro, sino como un continuo, donde lo sido se renueva en el presente, se renueva y se hace actual en el hoy. Bueno, y la página macoarquitecto.cl ya pueden ingresar desde ya y pueden revisar todo el maravilloso material que hemos preparado a lo largo de todo este proceso. Y primero que nada agradecer a Patricia Ortega y Rodrigo Cabalín por el apoyo. Sin ellos no hubiésemos podido tener esta plataforma tan ordenada, tan bien presentada también y diga, fácil acceso, digamos, de una plataforma muy sencilla en la cual ustedes pueden ver las secciones principales de la página que vamos a ver partida al inicio. Es literalmente una exhibición tal cual estuviésemos en vivo con paneles, solo que lo van a poder ver en la comodidad de su computador o también celular o tablet. Van a poder ver a los de su la biografía de Mako, información del proyecto, las obras y también una alianza bastante bonita que surgió con los amigos de Dibuja Conce, que nos acompañaron de manera bastante especial haciendo un ejercicio de ilustración y dibujo de la obra de Mako presente aquí en la zona. Vamos a revisar algunas secciones. Bueno, hemos estado viendo varias. Alexander mencionó la Escuela Cuba, por ejemplo. Agradecemos a Francisca Valencia también por sus testimonios y sus opiniones sobre este proyecto, y Osvaldo Cáceres, por supuesto, por el eh, apoyo documental, que eso siempre también se valora. Y en ese sentido quiero aprovechar, mientras estamos viendo estas imágenes, de dar ciertos agradecimientos. Vamos a volver a la Maluje, a personas que nos han ayudado en la realización de este proyecto. Vamos a hacerlo bien, bien rápido. Por supuesto, a Betty Fishman, Juana Paz Gutiérrez, Paula Gutiérrez, Osvaldo Cáceres, Miguel Launer, Francisco Eijo, Raúl Burnes, Lourdes Coya, Jaime Ayala, Atos Siles, María Eugenia Mariscal, Alfonso Villegas, Consuelo Saavedra, Amparo García, Consuelo Grandón, Javiera Martínez, Álvaro Burgos, Miriam Vidal, Francisco Vergara, del Colegio Médico, Francisca Valencia, Ricardo Larcón, Marilyn Labori, y el equipo de Dibuja Conce, que por supuesto nos acompañó con estas ilustraciones. Si alguien queda en el tintero, no creo, sí, pero todos ellos han colaborado en pequeña y gran medida en la realización de este proyecto que nos ha acompañado en todo este tiempo. Como les digo, la página ya está operativa, pueden ingresar a macoarquitecto.cl y van a poder conocer las primeras obras que hemos subido. Posteriormente subiremos más obras de Concepción, como la Farmacia Maluji, el Sindicato de Lota, Gacel, la Escuela Cuba, por supuesto, ya mencionada, la fase inicial de la Casa del Arte José Clemente Orozco, Pinacoteca UDEC también, la Casa Budó, Colegio Médico, el edificio Maipú, tan reconocido que yo creo que a muchos de ustedes también les gusta, la ciudad Sandino en Cuba, la Plaza de la Revolución en Cuba, un proyecto no concretado de Maco Gutiérrez, así como también otras cosas interesantes como la Casa Sayej,
realizada en ese periodo de inflexión de Mako en el año 69 aquí en Chile, en Las Condes, y por supuesto su última obra realizada con los estudiantes, la sede social campesina, que efectivamente marca ya un cierre de la obra de Mako, pero que también abre nuevas maneras que ya a 50 años casi estamos descubriendo y estamos poniendo en valor y compartiendo, por supuesto, con todos ustedes para aprender y conocer un poco más de nuestra propia arquitectura, de lo que tenemos en nuestras calles. Da para pensar, 3 países, un triángulo que se forma en un contexto en el cual la arquitectura chilena también estaba creciendo, producto de estos arquitectos de la Reforma, producto de contactos internacionales, producto de AUCA y tantas otras variables que hacían que significaron quizás un nuevo sentir para estos creadores. Alexander, quisiera... No, nada, bueno, yo creo que ya todo ha estado dicho. Muy, así ha sido siempre es bonito compartir estas conversaciones y nada, agradecer a todos los quienes han estado escuchando, los que han estado compartiendo con nosotros en directo, como también a los que escucharán después esta grabación que quedará guardada en nuestra página también en Facebook de Mako Arquitecto y por supuesto seguirlos, invitarlos a que sigan nuestras redes también para enterarse de las próximas actividades que vamos a estar haciendo. Tenemos otras cosas en preparación de este proyecto que vamos a estar avisándolas oportunamente. Y nada, agradecer nuevamente a todos los que han colaborado y a todos los que se interesan también por conocer lo que hemos hecho y los dejamos invitados a poder seguir sintonizándonos. Absolutamente, y decidimos terminar con este panorama de las ilustraciones realizadas por Dibuja Conce, que definitivamente han sido un valor importantísimo para el proyecto, porque implicó también la valoración de nuevas generaciones de hitos tan cotidianos que son parte de Concepción, bueno, y de Lota, por supuesto, pero que están ahí y que son parte del patrimonio arquitectónico de Concepción. Ese mismo patrimonio que día a día se pierde, que día a día es negado, que día a día es ocultado, sea por plan regulador, sea por la agudeza técnica académica, sea por tantas cosas que hay muchas omisiones, pero aquí podemos ver una nueva visión del deambular por la ciudad y lo que podemos conocer, por supuesto. Así que un agradecimiento de Dibuja Conce por ser parte de esta aventura que tiene este producto tan notable y por supuesto que queremos terminar con esta imagen que es para nosotros algo muy importante, que es un dibujo, pero no fue hecho por Dibuja Conce, sino que fue hecho por la arquitecta Betty Fishman, compañera de Mako y que también cuya carrera se inicia con este mismo edificio del sindicato minero de Lota y que gentilmente accedió a dibujarlo nuevamente después de ya muchos años y compartirlo con este proyecto, que para nosotros yo creo que fue algo realmente bellísimo contar con la experiencia de Betty, con el conocimiento, por supuesto, y además con esta maravillosa ilustración que estamos viendo. Así que con esa imagen terminamos. macoarquitecto.cl, el Facebook e Instagram Maco Gutiérrez, hace una arquitectura en la Casa Grande. Revisemos nuestra Casa Grande, aprendamos de lo que tenemos aquí en Latinoamérica, aprendamos de la arquitectura chilena, penquista, y reconozcamos a aquellos que han sido invisibilizados, porque a veces las omisiones pueden costar bastante cuando nos encontramos con talentos que dejaron una huella ya hace ya medio siglo o mucho más. No sé, Alexander, si damos como ya el cierre. Estamos, siendo los 59 minutos justos, Sí, va a calzar podemos dar justo, por finalizada esta transmisión. por supuesto. Y ojo, saludo a Pato, que es nuestro tercer compañero, por supuesto, y a Pato y a Rodrigo por también ayudarnos en la página web. A todos ustedes, seguidores, sigan las redes sociales, insisto, tenemos más sorpresas para ustedes y nos veremos. Se vienen cosas bien interesantes. Así que será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos y a todas. Adiós. Adiós.